Bienvenidos al podcast de Grupo Sampío Edificando Experiencias. El día de hoy nos acompaña Darwin, Karen y Juan Daniel. Ellos nos van a contar un poquitico sobre cómo es el manejo del proceso de la compra, la venta y la distribución del concreto premezclado. Darwin, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Me presento, mi nombre es Darwin Guzmán, soy asesor técnico comercial. Hace 7 años pertenezco a la familia de Grupo Sampi. Juan, bienvenido. Sí, mucho gusto, mi nombre es Juan Daniel Ateortúa, soy asesor técnico comercial del área de concretos y llevo 2 años y medio en la compañía. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Mi nombre es Karen Henao. Yo soy la directora de producción y calidad de Grupo Sampi. Karen, mucha gente conoce a Grupo Sampío como un depósito de material para la construcción, mas no tiene el conocimiento de que también suministran concreto premezclado. Cuéntanos un poco más de cuál es la trayectoria de Grupo Sampío en la venta y la distribución del concreto premezclado. Bueno, Miguel, Grupo Sampío viene produciendo y comercializando concreto alrededor de casi 10 años. Actualmente contamos con 2 centros de producción. El principal, el de trayectoria, pues el que más tiempo tiene en Sampío es el de la sede de Itagüí. Desde allí suministramos concreto a todos los proyectos del área metropolitana y a municipios cercanos. Hace 2 años inauguramos la planta de Guarne. Esta planta surgió como idea de atender todas las necesidades de los proyectos del oriente antioqueño, cercano y digamos también que hemos últimamente abierto como más el abanico de distancias. Karen, ¿cuál es la capacidad de producción de estas plantas? Cada planta de concretos digamos que tiene operacionalmente como atender un mercado alrededor de 10.000 metros cúbicos mes, ¿cierto? Eh, ¿Por qué lo decimos? O digamos que cómo establecemos esta capacidad operacional, lo hacemos debido a la flota que tenemos para atender toda la parte logística y de acuerdo a la capacidad productiva de los equipos que tenemos. Nosotros tenemos en ambas sedes, tenemos plantas tipo dosificadoras, marca Altron, capaces de producir hasta teóricamente son 60 metros cúbicos hora, pero digamos que operacionalmente, de acuerdo a la resistencia, estamos hablando de un real operacional de 55 metros cúbicos hora. Juan, Darwin, cuéntanos un poco, porfa, de cómo es el proceso de el concreto llegar a la obra, cómo se debe programar. Claro. Cuéntenos, por favor, un poco, amplíenos un poco más esta información. Básicamente, el contacto inicial es una llamada de un cliente que tiene un requerimiento. Nosotros con esta llamada atendemos a los clientes de la siguiente manera. Captamos su necesidad, es decir, indagamos sobre el tipo de concreto que necesita, la ubicación de la obra, el tipo de elemento que está fundiendo, y con esto entramos a una programación que se debe hacer con 6 días de anticipación aproximadamente, dependiendo la cantidad del concreto, la ubicación de la obra. Hay obras con tiempos de recorrido más distantes, hay obras que están ubicadas dentro del área metropolitana y digamos que tienen un recorrido más corto. Se hace una visita previa para conocer temas de acceso, de frecuencia, dependiendo del elemento que se vaya a fundir. Hay que tener algo muy en cuenta y es que todas las zonas, no en todas las zonas hay un horario libre para el descargue del material. Hay zonas residenciales que tienen unos horarios y hay otras zonas que por temas de ubicación de la obra tiene prohibiciones de vehículos pesados. Entonces por eso es tan importante la visita del asesor a la obra para conocer el proyecto y ver las diferentes posibilidades que podemos tener para ofrecerle el servicio al cliente, porque no siempre la obra se puede atender por las condiciones que le mencionaba. Es correcto, Miguel. Hacer una programación con tiempo es muy importante porque primero porque se establece cómo se va a organizar, digamos, el recurso logístico de la empresa, ¿cierto? Y adicionalmente es para el personal de logística y el personal de comercial indagar sobre restricciones y limitantes que podamos tener en el sector, ¿cierto? Eso es como lo principal. En el caso de que una obra presente este tipo de restricciones, ya sea por peso, ¿cómo podríamos nosotros como clientes buscar una alternativa con ustedes para que ustedes nos suministren el material, este concreto? Pues normalmente las restricciones se dan en muchas ocasiones para
el tipo de vehículo que nosotros manejamos para transportar el concreto premezclado, que es a través de doble troques. Las restricciones en muchas zonas son volquetas sencillas o vehículos sencillos, entonces es ahí donde nosotros damos la opción de venderles todo el material que requieren a través del depósito para que ellos preparen el concreto en obra. Cuéntame un poco del tiempo de permanencia de los vehículos en obra. O sea, ¿tienen una limitante? ¿Pueden extender el periodo del vehículo en la obra? ¿Qué pasa si me ocurre algún percance en la obra? Cuéntame un poco, porfa, de esto. El tiempo de permanencia de los vehículos en obra es de 45 minutos, máximo una hora, ¿cierto? Esto, digamos que no es capricho de Grupo Sampío, esto con base a la normativa técnica colombiana vigente es donde nos establece unos tiempos que son 15 minutos para toma de asentamiento y muestras y 30 minutos de descarga. Allí es donde salen los 45 minutos de los que hablamos del tiempo de permanencia en obra del vehículo. Digamos que ese tiempo puede llegar a ser hasta de una hora para evitar que el concreto empiece su proceso de fraguado y tengamos problemas futuros cuando hayamos excedido ese tiempo de colocación. Sí, Compañero, porque el concreto después de ese tiempo va perdiendo manejabilidad, entonces se va a poner más difícil para el bombeo, para el recorrido, porque en ocasiones es muy larga la distancia del recorrido del concreto, entonces cuando ya llega al elemento, llega con una fluidez más bajita, entonces se va a dificultar mucho para recorrer. Entonces, los tiempos son muy importantes por eso y para evitar también temas de hormigoneo dentro del mismo elemento o fisuraciones o, Juntas o frías. juntas frías. Lo que pasa, Miguel, es que el tema de los tiempos de permanencia del vehículo en obra no solo obedecen a temas, digamos que es como un tema es que tienes este tiempo, no. Eso depende del diseño de la mezcla y depende también de un tema de que estamos buscando cuidar los equipos de Grupo Sampío. Me explico, como ellos ya lo dijeron, básicamente el diseño de nosotros está concebido bajo los requisitos de norma que habla de 45 minutos para los tiempos de descargue, correcto. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede existir momentos en que si, digamos, el personal de la obra o por diferentes factores que se pueden presentar, el vehículo supera esos tiempos establecidos, la mezcla pierde la manejabilidad. Si digamos, el cliente estaba haciendo un elemento que digamos que puede ser muy importante en la estructura, y digamos tiene un concreto, una consistencia y luego está aplicando otra de otra consistencia, como dice Daniel, se puede formar una junta fría y esa junta fría puede generar una patología con el tiempo en la estructura. Adicionalmente, pues es más propenso a que se generen hormigoneos o quedas dentro del elemento debido a la gran dificultad de vibrar el concreto. Karen, Juan, Darwin, vamos a poner en la posición de un cliente. Estoy vaciando en una hora. Me ocurrió un percance y se me dañó la formaleta, pero la puedo solucionar rápido. ¿A qué te refieres con dañar la formaleta? O sea, Digamos que me cedió, no estaba bien retacada. Empezamos a vaciar, llevamos la mitad del vehículo y se desfondó la formaleta porque no estaba bien retacada o se me abrió, pero la puedo solucionar. ¿Qué manejo, qué opciones o qué posibilidades me pueden brindar ustedes para yo solucionar mi problema y no perder el concreto que ya está en el carro y que no se me generen estas patologías de las que tú me mencionas? Bueno, lo primero que debe hacer el constructor es asegurar la integridad del personal en obra, ¿cierto? Porque hay que verificar si tú lo que estás armando es una losa y digamos tienes un problema, que se te está cayendo la formaleta, o si son columnas, primero es asegurar, digamos, el personal, la integridad de todos. Y una vez, digamos, ya tengamos esta seguridad, lo mejor que puede hacer ya es comunicarse con el asesor comercial de forma inmediata y ellos lo orientarán de la mejor manera. sí, hay un punto muy importante es mantener una comunicación constante entre la persona encargada de obra y el asesor comercial que lo atiende en su momento. ¿Para qué? Con esta comunicación lo que se busca es
cada inconveniente, cada situación difícil que se pueda afrontar en obra, que pueda ocurrir, se le puede dar un manejo siempre y cuando la comunicación sea efectiva y acertada. Es decir, en el ejemplo que usted nos dice, la formaleta se abrió, hay medio carro descargando. Lo primero es, digamos, parar el cargue del resto del concreto si es el caso, ¿cierto? Si hay más concreto por enviar a la obra, se puede retrasar mientras que se trata de solucionar el obra. Con el concreto que está en obra descargando, lo podemos tratar de retardar un poco, es decir, lo podemos fluidificar para terminar su descarga, eso sí, con previo conocimiento del área de calidad y que ellos nos lo avalen, porque no en todos los escenarios va a ser posible, ¿cierto? Depende de la mezcla, depende del tiempo que tenga el camión en obra, entonces esos puntos son a considerar. Y dependiendo también, Darwin, de qué estado se encuentra el concreto en ese momento, ¿cierto? Porque digamos que el concreto al momento de que ya alcanza unas temperaturas establecidas, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces incluso se le recomienda al cliente que lo mejor es de disponer de ese concreto porque incluso puede ser un error instalarlo incluso en la obra. Por eso es importante que inmediatamente pase el suceso, revisen que el personal está seguro, inmediatamente comunicarse con el asesor para que el asesor llame a calidad y puedan estabilizar la mezcla. Porque Es, muchas veces se espera a que pase más de una hora hasta hora y media para llamar al asesor y decir que vamos a estabilizar el concreto y es ahí donde de pronto ya no es posible ya no es hacerlo. posible intervenir. Juan, definitivamente no pude solucionar el problema que se me había presentado en la obra y no tengo dónde descargar el concreto. ¿Qué solución me puede brindar Grupo Zampío? En ese caso lo que debemos hacer es comunicarnos con planta para que planta eh, autorice al operador retirarse de la obra a un sitio de disposición final, llevar el concreto a un sitio de disposición final, pero antes calidad se comunica con el operador para decirle que dañe el viaje, porque es muy importante dañar el viaje con el agua del tanque de agua de la mixer para evitar que el concreto se seque dentro de la olla y tengamos un daño mayor en este equipo. Si Sí. bien esto es una solución que puede brindar Grupo Zampío, la cual es botar el concreto o darle disposición final en un sitio oficial, el cliente debe tener en cuenta que esto genera un valor adicional. El costo lo corre por cuenta del Claro, cliente. Sí, del correcto. cliente. Darwin, Juan, ¿qué precauciones debo tener yo como cliente, dueño de la obra, para evitar estos tropiezos, estos percances? Por parte del constructor se requiere el personal idóneo y suficiente para la recepción del concreto en obra. Es muy importante tener una persona encargada y con conocimiento en la recepción del concreto que verifique en la remisión que sea el tipo de concreto especificado, que cumpla con las características solicitadas para que puedan hacer una recepción idónea del material que se le está enviando. Bueno, adicional deben de tener el personal suficiente para recorrer el elemento que se va a hacer, eh, revisar temas de formaletería antes de iniciar, los vibradores, tener el equipo de bombeo armado, verificado con lechada, para una vez llegue el concreto se pueda iniciar sin ningún contratiempo. Juan, ustedes me mencionaban ahorita charlando que ustedes tienen una flota bastante robusta. Yo voy a hacer una losita en un tercer, cuarto, quinto piso, pero no quiero una bomba estacionaria. Ustedes me mencionaban sobre una autobomba. Cuéntenme un poco más de esta, qué distancias puedo cubrir con esta autobomba, ya que eso me va a mejorar muchos tiempos y al final todo eso se traduce en dinero que me va a terminar ahorrando. Grupo Zampío cuenta con servicio de autobomba. Este equipo es el que te va a llevar el concreto desde la vía hasta donde se puede parquear el vehículo hasta el elemento que estás vaciando, llámese columnas, losas, vigas aéreas, etc. Este equipo es bastante robusto, quiere decir que no en todas las obras
nos puede funcionar por temas de espacio. Nosotros lo que hacemos es visitar la obra previamente para definir si es viable o no el uso de este equipo. Es un equipo de 13 metros de largo que se está anclando al piso mediante unos estabilizadores, más o menos eso requiere unos 6 metros de ancho y tiene un brazo de 34 metros de largo, más la manguera que puede ser de 6-10 metros. Esto pues es un equipo que facilita la colocación del concreto, es un equipo muy ágil. Por tiempos estamos hablando más o menos de 8 minutos de descarga en un vehículo completo de 8 metros cúbicos. Entonces es algo que nos va a facilitar la vida en obra para colocar el concreto Sí, premezclado. en una de las visitas que uno hace, también se revisa que no tengamos cables aéreos, porque si hay cables aéreos, pues al levantar el brazo no podríamos prestar el servicio, o en muchas ocasiones donde se va a prestar el servicio pasa la línea primaria de energía. Entonces, por precaución y seguridad tanto del personal de la obra como el operador de nosotros y el mismo equipo, no les podríamos prestar el servicio. Algo muy importante, pedí 30 metros cúbicos de concreto premezclado, pero resulta que calculé mal, no eran 30, eran 32, 33, 35 metros. Ahí, ¿qué podemos hacer? Ya que, como usted me mencionaba a mí, que el concreto se debía planear con tiempo, yo estoy entendiendo pues que le estoy generando un sobrepedido del concreto con el que ustedes no contaban. ¿Qué solución me brinda Grupo Sampio para esto? En cuanto al adicional en un pedido, esto es viable y se puede tramitar con su asesor comercial. Si usted en caso de quedar corto con el material en obra requiere de una adicional siempre y cuando sea superior o igual a 3 metros cúbicos lo podemos despachar. Muchas veces lo hacemos con muchas obras y es que el último carro siempre lo confirmamos. Es decir, son 30 metros cúbicos, el último carro lleva 5, el cliente descarga los 25 metros cúbicos, él mide y ahí nos confirma el volumen final. Entonces ahí el cliente se va a dar cuenta si necesita en realidad los 5 metros o va a necesitar 1 o 2 metros más. Puede que esta sea la manera eh, más demorada, pero puede ser la más efectiva, porque como lo decía mi compañero Darwin, eh, mandar menos de 3 metros cúbicos en un vehículo no lo podemos hacer. Lo mínimo que carga la planta que nosotros tenemos, o del tanto sea de la planta de Guarne como la Itagüí, son 3 metros cúbicos por un tema de seguridad. Esta es una planta robusta, son equipos con una capacidad productiva de 60 metros cúbicos hora y tiene unos rangos de calibración y unos parámetros establecidos de trabajo. Entonces, cargar un vehículo con menos de este volumen, digamos que no podríamos asegurar la calidad de la mezcla al proyecto. Juan, Karen, Darwin, cuéntenos un poquito más acerca de esas situaciones atípicas que se les han presentado a ustedes ya sea en las obras, visitando un cliente, una nueva obra. Déjenos saber un poquitico más para prevenirnos a nosotros como clientes y futuros clientes de ustedes para que eso no nos suceda a nosotros. Hay obras o elementos que no son tan ágiles en el descargue, en su colocación. Le pongo un ejemplo. Las columnas, por ser unos elementos esbeltos que llevan poco concreto, digamos que tienen un tiempo de más en el vaciado. ¿Qué se le puede sugerir a nuestros clientes ahí? Podemos, por ejemplo, partir un vehículo, no llevarlo con su carga completa, es decir, 8 metros cúbicos, sino, por ejemplo, partirlo en dos vehículos de 4. ¿Eso en que va a beneficiar al constructor? En que no va a tener ese tiempo de permanencia tan largo del concreto en obra al colocar un vehículo con solo 4 metros cúbicos de concreto. Va a ser más ágil su colocación, va a estar preparado para la recepción del siguiente. Eso es una medida que puede tomar. Lo otro sería programar los vehículos con más frecuencia.
Si yo sé como constructor de antemano que tengo un elemento difícil, con un vaciado no muy ágil, entonces trato de cuadrar la frecuencia con la planta, con mi asesor, enviarme carros cada 2 horas, enviarme carros cada 3 horas. Eso se puede hacer desde el inicio de la programación, ¿cierto? Porque ya después, sobre la marcha, digamos que se hace un poquito ya más complicado, aunque estamos para darnos la mano y solucionar todo tipo de inconvenientes que puedan ir pasando sobre la marcha. Así es, Miguel. Por ejemplo, hay clientes que también lo que nos preguntan o he tenido experiencias que me llaman y me dicen, ven Karen, es que el elemento que yo voy a vaciar tiene mucha densidad de refuerzo, tiene esto, tengo que ir vaciando por tramos porque tengo que instalar unas platinas o tengo que hacer tal cosa. Entonces uno ahí lo que le dice es, ven, aparte de lo que dice Darwin, es también, ven, entonces busquemos un tema de un concreto de fraguado retardado, es decir, que te va a dar más tiempo de manejabilidad en obra y te va a dar brindar esos espacios que necesitas para hacer esas obras adicionales o esos anclajes mecánicos o lo que necesites hacer de tal manera de que el concreto no pierda las propiedades y permanezca en la consistencia necesaria para que el elemento quede bien construido. Ya una vez el cliente le notifique al asesor comercial cuál de las dos alternativas van a usar para la colocación de este concreto, ya nosotros llamamos a planta al momento de la programación y ya especificamos a planta, venga, este carro va retardado, se va a quedar 2 horas en obra porque van a vaciar este elemento para que no, para bajar esa presión que de pronto reciben los clientes al momento de que el carro cumple los 45 minutos o se pasa ya de la hora, que ya el operador empieza a decir, venga, ya me tengo que retirar. Entonces ya ahí es ahí cuando el cliente recibe esa presión que empiezan de pronto a fallar al momento de la colocación. Mucha gente me ha pasado que tira el concreto dentro de la losa y a tarro lleva el concreto faltante, lo deposita al elemento y la idea es que si usted está comprando un concreto premezclado, esta práctica manual no se realice porque se va a perder la funcionalidad que tiene el concreto premezclado y la garantía que te da comprar un concreto premezclado. Miguel, siempre lo mejor es la comunicación y la claridad de la información entre las partes. Así vamos a estar ambas partes preparadas para lo que realmente requiere el proyecto y hacer que las cosas funcionen de la mejor manera. Cuando hay una buena comunicación y tenemos claro cómo se va a ejecutar el proyecto, logramos armonizar la actividad de la obra con las características necesarias para que el concreto esté en óptimas condiciones de principio a fin. Actualmente, como ejemplo, atendemos un proyecto en el municipio de Itagüí. Es una torre de apartamentos. El cliente nos manifiesta que el descargue lo puede hacer solo con torre grúa. Este proceso es lento, dispendioso, porque el bache de la torre grúa, digamos que es reducido. Entonces, la solución que se le dio al cliente es enviarle un concreto con fraguado retardado, es decir, manejabilidad extendida, para que el vehículo pueda estar 2 horas en obra y el cliente no esté apresurado con el descargue, no se le vaya a perder el concreto y pueda hacer su actividad con el tiempo que requiere. Entonces, sabiendo o teniendo en cuenta la necesidad del cliente, lo podemos solucionar previamente al envío. Y no solamente eso es decirnos a nosotros que se va a quedar el carro un poco más tiempo en obra, sino a veces también comunicarnos a nosotros cuando le van a adicionar en obra algún tipo de fibra, de pigmento, porque es bueno que nos lo mencionen antes de, para nosotros evaluar con la parte técnica que el tipo de fibra que van a usar no tenga ninguna reacción química con el concreto. O lo que puede pasar, que al usted adicionarle la fibra al concreto, él le va a perder el asentamiento. Nos ha pasado que, por ejemplo, un cliente no nos informa y es importante que antes de hacer cualquier adición, pues
primero por lo menos validemos que lo que se va a hacer en obra sea compatible digamos, el concreto premezclado tiene aditivos. Esos aditivos no siempre van a ser compatibles con todo. Entonces, tuvimos un caso de un proyecto, creo que el año pasado, que de un momento a otro los conductores nos llamaron y nos dijeron, ve, es que están adicionando una fibra, pero esa fibra tiene como un polvo, tiene algo raro, desconocíamos, llamamos al asesor, vení, de pronto el proyecto te notificaron esto, no, nadie ha dicho nada. Y cuando se adicionaba la fibra, el concreto totalmente perdía manejabilidad y se perdió, o sea, la mezcla se perdió. Entonces es importante que los clientes tengan claridad de que ya es un diseño establecido y que cualquier cosa que se adicione puede tener un efecto favorable, pero como también puede tener un efecto desfavorable. Entonces por eso es muy importante siempre informar qué es lo que vamos a hacer, que si vamos a adicionar algo. Adicionalmente hay pigmentos que dependiendo de su cantidad o de los óxidos que lo componen pueden generar un bajón en la resistencia de los concretos. Entonces, por eso es tan importante siempre tener una comunicación y claridad en los procesos entre ambas partes. Eso es es que básicamente es lo mismo en todo lo que se vaya a hacer. Si tenemos una programación previa, si estamos de acuerdo, porque claro, no le dicen, ve, yo voy a aplicar tal cosa, y uno por lo menos lo que hace es, bueno, mándame la ficha técnica, revisemos qué tiene ese pigmento, por lo menos logremos prever que no pase o que no tengamos algún efecto nocivo, ¿cierto? Es como lo mínimo que deberíamos de hacer para asegurar la calidad del proyecto. Hablando pues como en términos generales, es mantener una muy buena comunicación cliente-asesor para evitar estos percances. Reprocesos que quizás por, llamémoslo coloquialmente, por hacer bonito hacemos feo. Entonces es mejor llegar al punto de tener una buena comunicación cliente-asesor, porque igual Grupo Sampio también puede brindar la solución que él está buscando. Sí, por decirlo así, acá recordemos que el concreto es un producto delicado, es un producto que va a proyectos donde esos proyectos van a tener personas, sea viviendas, sea un centro comercial, sea una bodega, y es muy importante que todas las partes involucradas estemos claros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Karen, manejamos cualquier tipo de concreto. Cualquier tipo de concreto, manejamos desde concretos convencionales hasta especializados. Digamos que para todo tipo de necesidad del proyecto, desde fundaciones, arquitectónicos. También hemos tenido clientes que nos dicen, ve Karen, yo quiero un concreto que al final me quede con el agregado expuesto, pero que sea pigmentado, o lo quiero con un acabado muy especial, o quiero un concreto liviano. Entonces es adaptarnos. Hemos logrado realizar muchas ideas de muchos diseñadores y de muchos clientes que quieren hacer cosas diferentes y se puede hacer con tiempo, con planeación. Obviamente con el arquitecto uno hace las muestras, el arquitecto las revisa. También si un tema de pavimentos, también la gente dice, bueno, en tal bodega quiero hacer esto, en tal vía tengo esta necesidad, entonces todo conversado se puede realizar. ¿Les ha pasado que de pronto un cliente le solicita un concreto y por el manejo que le da el cliente al concreto se les dañe, se les fisure y les digan que es culpa del Grupo Sampío y que tienen que darle una garantía, cuando digamos que las especificaciones que él solicitó no son las adecuadas para este uso? Hay dos muy comunes que pasan, Miguel, y ahí hemos tratado de hacer una sensibilización muy fuerte. El uno es el uso de concretos convencionales para bodegas, pisos. Realmente ahí nosotros manejamos digamos, los concretos para pisos industriales o los tipo pavimento, porque digamos que los concretos convencionales están diseñados para resistir compresión y un pavimento o un piso de una bodega no funciona igual. No funciona igual que una viga o no va a resistir las mismas cargas que una losa de un proyecto de vivienda. Entonces requiere unos diseños con unas especificaciones técnicas diferentes. Es común que con bodegas que se hacen vaciados, nos ha pasado, hace poco tuvimos una experiencia que un cliente dijo, venga, es que yo
quiero hacia un concreto de 3000, cuando fuimos era para resistir montecarga, era para estantería, entonces se le trató como de orientar en el proceso para que él, digamos, cambiara la especificación de la mezcla. Igual nosotros hacemos recomendaciones, dejamos pues como todo, pero realmente la decisión al final la toma el cliente. Otro que nos pasa como mucho es que, a ver, normalmente no todos los proyectos son iguales y a medida que tú vas subiendo puedes tener mayor afluencia de vientos o las temperaturas ambientes cambian. Siempre ante cualquier situación lo que nosotros recomendamos al cliente es que haga barreras de viento. Las barreras de viento, digamos que la velocidad del viento cuando se realiza el vaciado, ella pasa y digamos que reseca, por decirlo así, la parte superficial del concreto. Entonces esa diferencial digamos, de estado entre la parte superior que está seco y la parte interna de la mezcla que todavía está en su proceso de fraguado, se genera el agrietamiento. Entonces, ¿uno cómo puede prevenir eso? Estando con una persona pendiente durante el proceso del vaciado que rocíe el concreto para evitar, digamos, un tema de retracción plástica, y la barrera de viento me lo protege de los vientos para que ella no se fisure por el proceso de secado rápido que va a tener en la parte superficial del concreto. Y muchos clientes creen que la fisuración del concreto siempre va a ser por cómo consiste como tal el concreto. No solo depende de eso, no solo depende de un diseño, sino también de su colocación, de su cuidado y de su curado durante todo el proyecto, durante toda la ejecución del proyecto. Es decir, que no depende exclusivamente de Grupo Sampío. Nosotros como productores de concreto enviamos un concreto con características idóneas que cumplen con todo lo que nos pide el cliente, pero a su vez el cliente también debe cumplir su parte, tener buenos procesos de colocación, buenos procesos de curado para que el concreto pueda evolucionar y pueda dar las prestaciones para la cual fue diseñado. Muchas gracias Karen, muchas gracias Juan, muchas gracias Darwin. Este podcast era un abrebocas. Sé que nos quedan muchas dudas sobre los procesos del concreto premezclado. Es un tema muy complejo, pero déjenos saber en los comentarios que posiblemente en un futuro podcast de Edificando Experiencias les estaremos respondiendo.